que tú pases por un desierto, tú pongas la palabra que Dios ha puesto en tu boca, tú pongas la palabra que Dios te ha puesto allí en tu espíritu, que Dios te ha sembrado por obra, para que su gloria se mueva, para que su gloria sea exaltada, para que su presencia se mueva en medio del proceso, en medio del desierto, allí donde tú piensas que ya no tienes fuerza, allí donde tú piensas que ya no puedes más, allí es donde Dios quiere que tú le glorifiques, allí es donde Dios quiere que tú le exaltes, allí es donde Dios quiere que tú hagas su nombre, porque su gloria se moverá con poder y gloria. Allí es donde Dios quiere que tú alces tus manos y tú le hables. Allí es donde Dios quiere que tú levantes tu rodilla, esa rodilla que está paralizada, que tú piensas que no puedes seguir caminando, eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Camina porque Dios está contigo. No importa lo que se te pueda presentar, no importa el enemigo que se te presenta delante de tentarte, Dios está allí. No importa, no mira, yo no he visto diablo que se le pueda levantar un hombre de Dios y el enemigo te diga, mira, te tiro para el piso y Dios te para mano. Yo he visto que hombre de Dios se levanta. Yo me he levantado, usted se ha levantado y siga levantándose. No dejen que el proceso, no dejen que la lucha lo arrope. Usted arrope la línea. Es necesario sí, pero arrope la línea. Porque Dios te está preparando. Dios te está preparando. Dile que a tu lado, Dios te está preparando. Dios te está preparando, iglesia. Este año fue un año de lucha, de prueba, de dificultades en esta iglesia. Y yo no me congrego aquí, pero sé que es así. Un año de lucha, de prueba, de dificultades. Oye, año de Jesús. Hay un momento que subieron, un momento que bajaron. Pero viene un tiempo, mira, glorioso para la iglesia del Señor. Y cuando hablo de la iglesia del Señor es entero, es algo radical, es algo completo. Cuando hablo de la iglesia del Señor es para toda la iglesia del Señor. Pero por eso Dios está circuncidando tu corazón para que tú puedas recibir la bendición que viene. Para que tú puedas recibir el cambio de Dios, el tiempo perfecto de Dios para tu vida, para la iglesia, para tu familia, porque es para todo. Si eres hija de Dios, tu familia va a ser bendecida también, porque Dios va a estar contigo, Dios va a pelear contigo, Dios va a quitar lo que tenga que quitar del frente. Faraón tenía que entrar al pueblo de Israel, ¿y qué hizo Jehová? Lo destruyó en el mar. Jehová peleó por su pueblo en todo momento, Jehová nunca se apartó. Había una nube, mira, ¿sabes qué? En el desierto de noche hace un frío tremendo, y la nube de Jehová, o decir, en la nube pero se convirtió en fuego que estaba allí. ¿Para qué? Para sustentarlo con el calor, a fin de que el pueblo de Israel no pereciera. De día estaba con ellos como una nube para que el sol no le pegara. Esa nube estaba allí para que el sol no tostara al pueblo de Israel. Así es Dios. Cada vez que tú pasas por un proceso, por un desierto, Dios está allí con su nube para que el sol no te tueste. Dios está allí con su fuego para que el frío no te congele allí, sino para que sigas adelante. Porque lo que Dios quiere es que tú sigas caminando, no que sigas en vez de ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, no va de peor en peor, de peor en peor. Dios quiere que tú vayas de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Hay gente que dice, pero ¿cómo es eso, hermano? Que usted me tenía un versículo que dice, mas a todos los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. ¿Usted cree que a todos los que aman a Dios las cosas los ayudan a bien? ¿Sabe por qué ese verso dice eso? Que a todos los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien, porque a los que conforme a sus propósitos son llamados. Amén. Es decir, usted comienza a amar a Dios cuando usted ve un proceso, una lucha, una dificultad, y la gloria de Dios se mueve, su misericordia está allí, usted ama a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él se glorifica. Usted no tiene que hacer nada. Usted comienza a amar a Dios cada vez que su familia le dice, no, tú no vas a llegar a ningún lado en esa iglesia. Bueno, yo creo que sí. Allí es donde usted comienza a amar a Dios, porque comienza a ver sus promesas. Cuando Dios dijo, mira, que nunca se apartaría de nosotros, sino que estaría allí en todo momento. Hasta el fin estaría Dios. Allí, agarrándote de la mano, sustentándote con su diestra allí. Allí estaría Dios. Usted comienza a amar a Dios cuando usted no tiene nada en su casa y usted de repente ve algo que Dios ve como un ángel y manda a alguien con algo que sustenta a su casa. Usted ama a Dios porque Dios es el que lo sustenta. Usted ama a Dios cuando usted no tiene con qué vestirse. No importa, Señor, pero con esto yo te hago. Con esta vestidura yo voy a tu iglesia hoy. Y fui, y al otro día ahí te regaló una camisa y un pantalón. ¿Qué tal? Y la falda para la mujer. Allí está Dios. Y entonces cuando usted comienza a amar a Dios, cada vez que usted ve su gloria, lo ama más. Y no deje de amarle, porque Él es eterno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios fuerte a Dios, Señor. Un beso para terminar.
momento y dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Es decir, Jesucristo salió de un proceso, salió de una lucha, de una dificultad, pero comenzó a resplandecer. ¿Cuántos están entendiendo? Comenzó a resplandecer. Ya fuiste probado, ya fuiste moldeado por Dios, pero ahora te toca el momento de resplandecer. Este momento de que todos vean de que Dios habita en ti. Este momento de que esa joya que Dios estaba preparando, de que esa perla preciosa, ese diamante que Dios estaba preparando, salga a lucir. Este ministro, esa mujer de Dios, esa adoradora que Dios estaba llamando, ya fue probada. Y en el momento que tiene que salir a lucir la gloria de Dios, que habita en medio de su entorno donde se mueve. Es el momento donde usted salga, que cuando usted camine, alguien tenga que ser santo. Es el momento de que usted salga, que cuando las mujeres que están aquí adorando ahorita, déjame decirte que vas a ver una gloria mayor a la que están adorando ahorita. Se fueron esas mujeres, se quedaron. Vas a ver algo mayor de Dios. Estás siendo probada, porque que lo poco que fuiste bien, lo mucho Dios te va a poner, dice la palabra de Dios. Así que gózate ahora porque vas a ver la mano de Dios como es. Gózate ahora, mujer, porque vas a comenzar a ver la mano de Dios como es. Vas a comenzar a ver el tiempo perfecto, el reino de Dios sobre tu vida. Gózate y alégrate porque viene tiempos buenos, tiempos proféticos sobre tu vida. Por cuanto has sido fiel a Dios, por cuanto has permanecido allí, pastor. Vienen tiempos mejores para tu iglesia. Vienen tiempos proféticos para tu iglesia. Tiempo de mejora, tiempo de